Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué alegría poder estar aquí con ustedes y compartir la fe. Es para mí un gran gusto porque mis primeros pasos en el ministerio, ya participando como clérigo, los hice en esta parroquia. Yo fui ordenado diácono un 16 de febrero del año 2010 y el día 17 de febrero, pues al día siguiente, era miércoles de ceniza y me mandaron aquí a esta comunidad. Aquí estuve de enero a febrero como pues ya seminarista, me ordené diácono y aquí comencé, les digo, mis primeros pasos. Estuve solamente un mes porque de aquí me mandaron allá a Tulpetlac, donde después estuviera ya como su pastor hace algunos años, donde conocí precisamente a sus vicarios, tanto al padre Miguel como al padre Edgar. Ellos iban allá conmigo en esta parroquia de Jesucristo, su eterno sacerdote, donde los conocí a ambos. Me siento aquí muy halagado porque me siento entre amigos. Porque Monseñor Luis, mi padrino, como un papá en el seminario me fue formando, pero es un gran amigo en el ministerio sacerdotal. El padre Emanuel, lo mismo, me lo conocí desde seminarista y él estuvo en la parroquia donde yo estoy ahorita como párroco, que es San Pedro Apóstol. Él estuvo ahí en pastoral, yo vine como vicario en aquel entonces y él estaba de pastoral en aquella comunidad. Por eso les digo, me siento muy en familia, muy entre amigos, como diría su programa de aquí de ustedes. Así me siento, entre amigos. Y fíjense muy bien porque la palabra de Dios que hoy se nos presenta está muy interesante. Ciertamente estamos acostumbrados siempre a escuchar palabras de amor, estamos acostumbrados a escuchar palabras de misericordia, palabras de bondad, estamos muy acostumbrados a escuchar palabras de ánimo y escuchar una palabra donde dice que Jesús no ha venido a traer la paz, sino la división, pues para empezar como que choca aquí en nuestra mente, porque no sé qué pasó. Si Jesús es amor, si Jesús es bondad, ¿cómo nos viene a hablar de división? Y la respuesta es muy sencilla. Y para ello voy a utilizar dos términos que nos pueden iluminar muy bien. Y es de acuerdo al tiempo. Uno es el cronos, que significa la sucesión de actos que vamos teniendo en el día a día. Por ejemplo, ahorita, en este momento, son las 6:20 de la tarde. Estamos en este tiempo en particular. Estamos aquí en un lugar muy específico. ¿Cuál es este lugar? El templo de los 12 apóstoles. Estamos viviendo en este cronos, es decir, en esta sucesión. Así va a quedar marcada, va a quedar plasmada en la historia de esta comunidad. Ese es el cronos. Y todos vamos teniendo ese cronos en el día a día, porque todos vamos teniendo una historia dentro de este tiempo. Pero mucho ojo, porque hay otro tiempo que es muy distinto al de nosotros y que a veces no alcanzamos a entender. ¿Cuál es este tiempo? El Kairos. ¿Qué significa Kairos? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo preciso de quién? De Él. Es un tiempo muy en particular y muy especial, diferente al de nosotros. Nosotros tiene minutos, tiene segundos. Nuestro tiempo tiene horas, tiene un espacio. El Kairos no lo tiene. El tiempo de Dios no hay un espacio particular, no hay un minuto, segundo. Dice la palabra de Dios que para Él 1000 años pueden ser apenas como un segundo, un suspiro. Es decir, es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Cuando entonces entendemos esta parte, el tiempo que nosotros, me atrevo a decir, nos va llevando y que a veces nos trae muy ajetreados, porque andamos corriendo, subimos, bajamos y demás, a veces el tiempo no nos alcanza. Ese es nuestro cronos, pero en el tiempo de Dios, es decir, su kairos, es diferente. Y es donde nosotros pudiésemos entender el pasaje de hoy. ¿Cómo entenderlo? Muy sencillito. Cuando nosotros dejamos que Dios irrumpa en nuestra historia, es decir, irrumpa en nuestro cronos, lo cambia por completo. Y cuando Dios cambia nuestro cronos, es decir, cambia nuestra vida, cambia nuestra historia, cambia lo que somos, lo que tenemos,
ustedes vienen quizás con alguna angustia, con alguna tribulación, con alguna ansiedad. Vienes con alguna situación difícil, vienes a pedir por algún enfermo, vienes a pedir quizás por tu familiar, por tu trabajo. Vienes en tu cronos, pero vienes a pedirle a Dios en su kairos. Y yo estoy seguro que después de este momento, si lo vivimos como es, ¿qué va a suceder? Nuestra vida va a cambiar después de haber experimentado con quién, con Dios. Pero mucho ojo, no a nuestro tiempo, no a nuestro momento, porque nosotros quisiéramos, si ahorita yo traigo un problema y ese problema quiero que rápido se sume, cuando salga que ya no esté el problema, ese sería nuestro cronos. En el kairos del Señor, ¿cómo va a ser? En el tiempo que Él diga. Puede ser que ahorita saliendo ya haya pasado ese problema, puede ser que sea en el transcurso cuando vamos saliendo de aquí del templo, puede ser llegando a la casa, puede ser mañana. ¿Por qué? Porque el kairos del Señor no tiene un tiempo, no tiene un límite como lo es nuestro tiempo. Y cuando entonces nosotros dejamos que Dios irrumpa en nuestra vida y en nuestra historia, ¿qué sucede? Viene un momento de conversión. Porque no es solamente que Dios nos conceda, porque a veces así queremos que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo, que nos dé salud, que nos dé trabajo, y queremos que Dios actúe de esa manera, pero mucho ojo, no. La verdadera irrupción de Dios en nosotros es cuando nosotros comenzamos a convertirnos, cuando nosotros comenzamos a ¿qué? A cambiar. Y cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros comenzamos a ser diferentes, estamos entonces dejando que el kairos se haga donde, en nuestro cronos. Y mucho ojo, porque cuando eso sucede, viene lo que Jesús acaba de decir. Porque si hay un momento de conversión en tu vida, en tu casa, hay quien se acerca a Dios y hay quien no se acerca a Dios. Si tú te estás acercando a Dios y comienzas un cambio, ¿quién es el primero que te va a criticar? Los de casa. Va a ser como aquella canción que me vienes a contar a mí, yo que sé tu historia. Tú imagínate tantos años viviendo con tu familia y de repente comienza un cambio en ti. ¿Quiénes son los que dicen qué te pasó? La familia. Es lo que está planteando el Evangelio. No que estemos peleados, no que estemos divididos y nos estemos agarrando del choco, no. Sino a veces ya no compagina la conversión con alguien que nos está convirtiendo. El que se está convirtiendo comenzará a dar un testimonio de ¿qué? De la presencia de Dios en su vida y en su historia. Dicho en palabras de como te lo decía, del kairos en tu cronos. Es decir, de Dios que irrumpe en tu vida y en tu historia para hacerla diferente. Pero no nomás quiere hacer diferente tu vida y tu historia, sino también la de quién? Los de tu casa. Pero habrá quien lo acepte y habrá quien no lo acepte. A veces estamos nosotros peleándonos. Es que la hija, es que el hijo, es que el esposo, es que la esposa no se convierten. ¿Nosotros tendríamos que pelearnos con eso? No, no hay razón de ser. ¿Por qué? Porque si Dios acaba de irrumpir en nuestra vida y en nuestra historia, qué bueno. Estamos sincronizando nuestro reloj ¿con quién? Con el reloj de Dios. Estamos pasando, viviendo en este cronos, porque seguiremos viviendo nuestra historia en este mundo, pero ahora con el tiempo de quién? De Dios, que ya es muy diferente. Hay quien nomás vive en el cronos, es decir, en este espacio, en este tiempo, pero sin Dios no hay conversión. Y al no haber conversión, ¿qué va a suceder? Pues su vida seguirá siendo la misma. Quizás será como la montaña rusa, a veces en subida, en bajada, volverá a subir y bajar, pues así se la llevará, dirán algunos campechanamente. Pero la vida del cristiano, cuando ha tenido ese encuentro con Dios, ¿cómo tiene que ser? De forma ascendente. El cristiano no puede ir en sube y baja. A veces así pensamos, ¿no? A veces vamos arriba, Padre, y a veces abajo. El cristiano no puede estar así. El cristiano solamente puede ir en ascenso. El cristiano tiene que ir subiendo día a día. Por eso tenemos que dejar que Dios siempre irrumpa en nuestra historia. ¿Se creará esta división? Sí, pero no tiene que alarmarnos, porque lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio. Y dando testimonio, entonces nuestra vida comenzará a cambiar, comenzaremos a convertirnos y de esa manera, con ese testimonio,
corazón cambie, cuando mis actos comiencen a notarlo, entonces los demás también, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a cambiar. Pero tiene que empezar uno. ¿Quién es ese uno? Cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dejar que Dios irrumpe en nuestra vida y en nuestra historia. Si no dejamos que Dios irrumpe en nuestra vida y en nuestra historia, seguiremos así, la llevaremos caprichadamente, iremos a veces en subida y en bajada, pero nuestra vida no tendrá trascendencia. Estamos nosotros llamados ¿a qué? A trascender, es decir, ser mejores, ir perfeccionando nuestra vida de tal manera que lleguemos ¿a dónde? A la santidad. Pidámosle pues, hermanos, hoy al Señor esta gracia. No podemos vivir siempre de la misma forma. Ustedes hace algunos meses estuvieron en misión. Ahorita estamos celebrando este mes de las misiones. ¿Qué significa? No es solamente ir a tocar las puertas, ya lo hicieron, pero en el día a día, con nuestro testimonio podemos precisamente evangelizar, porque es la labor que tenemos que hacer. ¿Cada cuándo? En cada instante y en cada momento de nuestra vida. Si por nuestro cambio, nuestra conversión, alguien nos critica, sino de que vas avanzando. No para que te enojes, no para que te pongas a pelear, no para que agarres y digas, es que ya me dijeron esto y aquello y te enojas. No. Si está notando un cambio en ti, échale ganas para que ese cambio permanezca, para que ese cambio perdure. Porque si tú agarras y no das testimonio, ¿qué va a suceder si te enojas o te molestas? Ya no soy perfecto. Así tú digas, pues es que ya estaba cambiando. Sí, pero lo dejaste hasta ahí. Ya no hubo conversión. El llamado es muy claro. Tenemos que aprender a dar testimonio. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos adversos. No creamos que la paz que Jesús nos ha venido a traer es una paz donde todo está quieto. Yo me atrevo a decir, la paz a la que Jesús se refiere es a toda una revolución, donde entonces yo dejo que el Espíritu Santo actúe para que de esa manera dé testimonio. Así comenzaba el Evangelio. ¿Te acuerdas que decía? ¿Cuánto deseando que este fuego llegue a dónde? A la tierra. Que ya esté ardiendo. Porque eso es lo que decía. ¿Cuál es ese fuego? El Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros comience a dar testimonio, ¿qué va a suceder? Al rato vamos a contagiar a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente, todos se irán convirtiendo. Pero tenemos que empezar. Yo les invito, estamos en un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque este tiempo muchos se han alejado, muchos se han apartado de la iglesia. Empezaron, ¿por qué? Pues como dijeron que se cerraban los templos, ¿qué sucedió? Mucha gente se acostumbró a mirarlo solamente ¿por qué? Por las redes sociales. Y pasaron de lo real a lo virtual. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio ahora nosotros para que estos hermanos vuelvan ¿a qué? A lo real. Porque si no volvemos a lo real, pues entonces ¿cómo tendremos esta experiencia? Habrá quien le guste, habrá quien se moleste, ¿no? Aquellos que de repente dicen, es que ¿por qué ya no me es válida la misa a través de lo virtual? Pues solamente no es válida ¿para quién? Para los enfermos, para aquellos que no pueden salir de su casa y los que no, de modo, tienen que volver al templo. Hay quien se enoja, hay quien se molesta y hay quien dice, pues prefiero mejor permanecer alejado. No, es ahí donde nosotros tenemos que darles testimonio y es ahí donde entonces nuestra vida va tomando ese sentido. Y entonces así se cumplirá lo que dice Jesús. Habrá división. Dos estarán contra tres y tres contra dos. No porque estemos peleando, no porque estemos en guerra, sino porque el pensamiento de uno, que sería el pensamiento de Cristo, choca con el pensamiento del mundo. ¿De qué lado estás tú? No me lo respondas, pero respóndelo con tus actos. ¿Estás del pensamiento de Jesús? Estás con el pensamiento del mundo. Hoy es importante que lo podamos ver. Y si nos hemos dejado guiar por la comodidad de
Señor